Bien, amados hermanos, gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes. Que Dios bendiga sus vidas. Bueno, es un placer estar con ustedes, amados hermanos. Y bueno, es un placer, como siempre, estar acompañándoles a ustedes. Muchos están del trabajo, ¿no? Muchos están en el trabajo, algunos están haciendo sus actividades a estas horas, pero es un placer para nosotros acompañarlos con la segunda parte de lo que son parábolas. Así que bienvenidos a todos, bienvenidas a todos. Antes vamos a empezar con los saludos, amados hermanos, muy bien. Después de haber escuchado esa hermosa alabanza de la Ibi, ¿no? Al Dios que adoramos también. Vamos a saludar, amados hermanos. Dejen sus comentarios, dejen sus saludos ahí en la página de Facebook, que ya estamos saliendo completamente en vivo. Ahí está mi hermano Alberto Ventura. Saludos, hermano. Mi hermana Caris Lady. Bendiciones. Mi hermana Mari López, que ya está acá presente también. Mari López. Buenas tardes, hermano. Ah, ahí está. Mi hermana Angélica había sido, ¿no? Con otro nombre, o tal vez era el mismo nombre. Mi hermana Nelly también, ahí está presente. Mi hermana Patty, ¿no? Buenas tardes, mis amados hermanos. Ahí, comenten. Ahí está mi hermana Mari Cocino. Bendiciones, hermanos. Dejen sus saludos, que también vamos a estar saludándoles más adelante. Muy bien. Así que, amados hermanos, bendiciones. Bendiciones a todos también los que se van sumando aquí por las distintas redes sociales, TikTok, Facebook, YouTube también. Ahí está mi hermana Doris. Bendiciones, mi hermana Doris. Saludos. A ver si ponen sus países, pues ahí yo les saludo hasta Perú, hasta Bolivia, hasta Chile, hasta Argentina, no sé, ¿no? Entonces va a ser muy bueno que les podamos acompañar también, ¿no? Muy bien, amados hermanos, vamos a comenzar. Saludos, saludos a todos los que están acá también por las distintas redes sociales. Estamos completamente en vivo, así que sin más, bienvenidos, bienvenidas al curso intensivo. Parábolas, los misterios del reino. Ya habíamos hecho la primera parte, hoy nos toca la segunda parte. Así que vamos a nuestras diapositivas, ¿no? Y vamos a refrescar un poquito lo que habíamos visto. Recuerde que este curso es intensivo y es para apoyarte a ti, para poder comprender un poco mejor las parábolas, ¿no? Y para esto vimos una primera parte donde vimos principios importantes, ¿no? Ahora vamos a repasar un poco lo que habíamos visto, ¿ya? Por ejemplo, las parábolas, ¿no? Ya hizo sus materiales, por si acaso este curso tiene material gratuito y todos los que están pasando este curso deberían tener el material gratuito. Y si no lo tienes, ahí está, ahí abajito está, mira, aquí abajito está nuestros números en WhatsApp, donde tú puedes contactarte conmigo para poder mandarte los materiales de este curso intensivo, las parábolas. Muy bien. Entonces, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto los propósitos del curso, ¿no? Que es importante que conozcamos las figuras literarias, la que habíamos hablado ya en la clase primera, ¿no? La importancia también de entender de que tenemos que capacitarnos y tener una mejor comprensión en lo que son las escrituras también. Ahora, también habíamos visto que las parábolas a lo largo de 1800 años se han un poco distorsionado, confundido, y hasta nuestros días incluso. No decir que muchos, pero incluso algunos lo han asociado con herejías, sacando aplicaciones completamente equivocadas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que se ha manipulado las parábolas también. Por eso es importante entender cómo podemos interpretar las parábolas y qué tipo de figuras se está utilizando también acá, ¿no? Por eso, amados hermanos, vimos en la introducción a este curso las figuras literarias, ¿no? Vimos que en la literatura bíblica hay varias figuras literarias que desempeñan un papel a destacar y poner importancia en ello nos abrirá mejor el entendimiento. En la narración, en la narración de las historias y en la comunicación de las enseñanzas. A continuación, le presentamos seis principales figuras en la literatura bíblica, ¿no? Entonces ya habíamos hablado de esto y vamos a ver, o hemos visto ya por lo menos cinco, ¿no? Cinco figuras literarias de las seis que tenemos para desarrollar. Ya habíamos visto lo que es la metáfora, ya habíamos visto lo que es una retórica, lo que es un símil, lo que es una hipérbole, y nos faltaba un poco de estas dos, ¿no? De lo que es la parábola y la alegoría. Entonces, ¿qué va a ser muy importante? Lo importante va a ser que nosotros entendamos que la Biblia es literatura y como la Biblia literatura tiene contexto, tiene gramática, tiene artículos definidos, tiene lo que son sujeto, una oración, el predicado, ¿no? Pero también va a haber
va a ser importante que entendamos que hay figuras literarias. Y esto tocante a la gramática, tocante a la literatura, ¿no? Ahora, cuando no entendemos que hay figuras que se utilizan dentro de la Biblia como en cualquier otro libro, cometemos ciertos errores. ¿Por qué? Porque una figura literaria es una manera de expresar una comunicación, un mensaje, una verdad, un principio hacia un público, hacia otra persona. Mayormente estas figuras literarias los utilizan los maestros, los profesores o alguien que tenga autoridad, ¿no? En nuestro día a día, en nuestra vida, hemos utilizado figuras literarias. Forman parte de nuestra vida porque la literatura es una manera también de comunicación. Entonces, igual, la Biblia es un libro que nos comunica una verdad. En este caso, no una verdad humana, sino una verdad divina. Nos está hablando Dios a través de la escritura. Y ahora el mismo Dios ha inspirado esto con ciertos puntos importantes a tratar, que son, por ejemplo, estos, ¿no? ¿Cómo se está utilizando las figuras? Cuando se utiliza una metáfora, cuando se utiliza una retórica, cuando se utiliza un símil, cuando se utiliza una hipérbole, cuando se utiliza una parábola, que es nuestro curso de estos cuatro clases, ¿no? Y lo que es una alegoría. O sea, habíamos visto un poquito de la importancia de eso y a muchos nos había cambiado la mente, ¿no? Cuando estaba yo preguntando a los de la clase, ¿no? Tanto presencial como virtual, yo les preguntaba qué figura literaria más fue la que más te gustó, la que más te sorprendió, la que te interesó más. Y muchos dijeron la hipérbole, ¿no? La hipérbole es algo que constantemente se va dando en toda la Biblia. Y entender lo que es la hipérbole nos ayuda a comprender mejor mucho lo que los autores quisieron decir a la primera audiencia. Muy bien, así que sin más, vamos a continuar, mis amados hermanos. La parábola. Ahí abran sus materiales, página número 4. Las parábolas. Las parábolas, ¿no? A ver, vamos a saludar, a ver quién más. Mi hermana Mariluz, sí, desde Guatemala, mi hermana también. Tiene un material para mí, dice, muy bien, comuníquese, ahí están los numeritos abajo. Bien, comuníquese ahí al WhatsApp y le enviamos con mucho gusto. Por si acaso, solamente se va a enviar material hasta que se suban los 4 videos. Una vez que se suban los 4 videos, ya, hermanos, perdieron la oportunidad y hasta ahí es tiempo de gracia. Así que le animo a que me escriba y si usted quiere los materiales, ya lo puede usted tener. Y acá también, los que quieran material, escríbanme al número de WhatsApp para enviarles por PDF el material que hemos preparado para esta clase. Un material preparado por mi persona, un material que no tiene que no es alguna copia nada más. No, no van a ver este material tal como está, porque ha sido un estudio mío, el cual lo he preparado para poder apoyarles a todos ustedes, ¿no? Y ustedes saben que las clases que yo doy, los cursos que yo doy, siempre son bien centrados, o sea, como quien dice, ¿no? Nosotros los latinos, al punto, al grano, sin hacer tanta academia, sin hacer tantas palabras. No, no, al punto, al grano, como quien dice, ¿no ve? Para que lo podamos entender mucho mejor. Muy bien, así que saludos a todos. Les pido que puedan compartir, compartan. Si esto les está llenando de bendición, compartan a otras personas para que otras personas también puedan escuchar y déjenos ahí su reacción para que el algoritmo de Facebook pueda compartir también de manera automática los videos. Que Dios bendiga sus vidas. Ahora sí, comenzamos, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Bienvenidos, bienvenidas a todos. La parábola, página número 4, la parábola. Las parábolas son historias cortas con un propósito moral o espiritual que se utiliza en el Nuevo Testamento. Especialmente, por Jesús, para enseñar verdades, subraya eso ya, verdades o principios espirituales específicos, subraya eso, para enseñar verdades o principios espirituales específicos e importantes. Etimológicamente, la palabra significa poner al lado de o comparar. Mira, cuando hablamos de la etimología de la palabra, nos referimos al significado, al uso de esa palabra que se ha dado a lo largo de la historia y cómo esa palabra va desentrañando algún concepto específico en el cual se va a relacionar dicha palabra. En este caso, la palabra parábola, ¿qué significa? Poner al lado de, comparar. No es una comparación con una verdad. Una enseñanza que se quiere dar, hago una comparación con una historia, con tal vez una narración, ¿no? Y eso quiero apuntar a una verdad. O sea, va a ser muy importante que entendamos esto de la
parábola, ¿no? Que esto vamos a desarrollar. Muy bien. Así que vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. ¿Ya? Vamos a lo siguiente. La alegoría. Las alegorías son narraciones o historias en las que cada personaje o elementos que son usados representan conceptos más profundos o realidades espirituales. Un ejemplo de la alegoría sería lo escrito en Juan 15, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que una parábola es una historia, la mayor utilización de las parábolas son historias, narraciones, en la cual el punto simplemente es uno, una verdad o un principio espiritual. Pero aquí hay que hacer un contraste con lo que es una alegoría, porque incluso va a haber parábolas que sí son alegorías. ¿Qué es una alegoría? Que la historia, el contenido de la narración, el contenido de la historia, cada detalle va a tener un simbolismo, cada detalle va a tener un significado específico también, que están aportando hacia un todo, sí, pero que van a representar una verdad o simbolizar una verdad también. Pero en la parábola no. En la parábola solamente es el mensaje y la narración o la historia simplemente es el relleno para poder dar ese principio. Muy bien, vamos a ver esto en nuestra pizarrita, ¿ya? Vamos a ver esto en nuestra pizarrita. Los que gusten, estamos también por la página en Facebook, Viviendo con una Perspectiva Bíblica, donde ahí están también en vivo los hermanos. Muy bien, así que vamos a ver esto en nuestra pizarrita. Vamos a ver esto en nuestra pizarrita, ¿ya? ¿Qué es una parábola? Y vamos a verlo aquí en la pizarrita para ir comprobando esta gran verdad. Muy bien. Por ejemplo, tenemos narraciones en la Biblia, ¿no? En las cuales se va a utilizar esto de la parábola. Muy bien. Se va a utilizar esto de la parábola. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos una parábola. Muy bien. Y una parábola, mis amados hermanos, una parábola, ¿qué hemos dicho que es? Son narraciones, son historias en las que quiere desarrollar un punto. Por ejemplo, una de las parábolas, vamos a poner la parábola, a ver, de la moneda perdida, ¿no? La moneda perdida. Una mujer que extravió una moneda, un dracma, y la buscó por toda la casa, dice, ¿no? Y ahí vemos elementos, una casa, una moneda, una mujer, el gozo, invitadas a celebrar que ha encontrado esa moneda, etcétera. Entonces, quiero que pongan atención aquí a la pizarrita, hay que entender esto que es importante, ¿no? A ver, por ejemplo, en la parábola tenemos la historia. En este caso, nuestro ejemplo, la historia de la moneda perdida o la del dracma, ¿no? Perdido. Mira, ahí está la historia, la parábola, ¿no? A ver, para que tal vez pongamos un poquito más de comprensión, vamos a anotar. Nuestro ejemplo es la parábola de la moneda, ¿no? Moneda perdida. Muy bien, la moneda perdida. Ese es nuestro ejemplo. Ahora, qué es una parábola? Y eso es lo que vamos a desarrollar, ¿no? ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia, es una narración que quiere enseñar un principio o una verdad espiritual específica. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? ¿No? Que, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, tenemos acá la historia, mira, tenemos acá la historia, tenemos acá la historia, ahí está. ¿Esta qué sería? La historia, ¿no? La historia, la historia. ¿Qué más? Esto sería una narración. Muy bien. Narración. Narración. Ahora, tengo la narración, tengo la historia que yo he formulado para enseñar un principio, una verdad a la audiencia. Entonces, de todo esto, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, el autor solamente quiere enseñar qué cosa. ¿Mm? Una verdad, un principio espiritual. Espiritual. Note que en la parábola siempre va a haber un principio, una verdad, ¿no? Va a haber un principio. Y la mayor parte de la historia va a ser solamente un relleno para apuntar a esta verdad. Por ejemplo, la parábola de la moneda perdida. O sea, a veces
cometemos el error en parábolas cuando damos simbolismos o conceptos a todo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería la casa? ¿Qué sería la moneda? ¿Qué significado tendrá la mujer? ¿Qué significado tendrá que la limpió la casa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significado tendrá que llamó a sus amigas, a sus vecinas para hacer la fiesta porque encontró ese dracma o esa moneda que se había perdido? O sea, date de cuenta que estamos queriendo sacar muchos simbolismos y darle conceptos a cada detalle. Y eso no se debería hacer. Por lo menos acá en la parábola general no se debería hacer eso. ¿Por qué? Porque la parábola, en este caso general, solamente son historias, narraciones que constituyen una verdad o un principio espiritual. Ahora, cuando decimos narraciones o historias, tampoco es que son inventadas, no son ficticias. Las parábolas siempre van a ser historias o narraciones reales, porque tenían que entender su contexto. Y para un judío, por ejemplo, el pastor que extravió una oveja, una mujer que hizo perder un dracma, era cotidiano para ellos también. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que Jesús utilizó historias y narraciones reales. Por eso la parábola del rico y Lázaro es una parábola, pero no por ser una parábola es un cuento ficticio, tampoco. Cuando Jesús usa parábolas, utilizó historias verdaderas, narraciones verdaderas que ellos entendían. Muy bien. Ahora, en este caso de la parábola general, es una sola verdad, no varias verdades, no varios principios, no, una sola verdad y un solo principio espiritual. Muy bien. ¿Lo entendió? Espero que sí. Ahora vas a ver tú la diferencia entre una alegoría. Vamos a volver a borrar la pizarrita. Vamos a volver a borrar la pizarrita, ¿no? Y vamos a ver lo que es la alegoría. Muy bien. Espero que hayas entendido y hayas copiado un poco lo que es la parábola. Ahora, la alegoría. La alegoría son narraciones e historias. Mira que hay una similitud con las parábolas. Ah, también son historias, también son narraciones en la que cada personaje o elemento usado representan conceptos más profundos o representan reales espirituales. Un ejemplo de alegoría es lo escrito en Juan 15, cuando Jesús habla, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Vamos a ir a nuestras Biblias, Juan capítulo 15, y mira, esto es una alegoría. Juan capítulo 15. Vamos ahí un momento a nuestras Biblias, escucha lo que dice la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y escucha esto, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, la alegoría es que dentro de las narraciones, ¿no? Algunos conceptos, algunos elementos, incluso algunos personajes van a representar verdades o realidades espirituales. Por ejemplo, vamos aquí a la pizarrita nuevamente, ¿ya? Vamos acá a la pizarrita nuevamente. Ahora vamos a hacer un ejemplo de alegoría. Muy bien. Haremos un ejemplo de alegoría para que tú lo entiendas mucho mejor. Para que tú lo entiendas mucho mejor. A ver, permítame un momento. Ahora está, creo que se estaba dando un eco. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a entender? La alegoría. Muy bien. La alegoría. La alegoría, vamos a lo mismo. Entonces aquí escribimos alegoría. Alegoría. Muy bien. Ahora, ¿qué ejemplo estamos tomando? Vamos a tomar el ejemplo de qué? De la vid. Juan 15, ¿no? Ese es un ejemplo. Juan 15. Muy bien. Entonces, la alegoría y la parábola también incluyen historias, también incluyen narraciones, ¿no? Mira, igual, narraciones, historias que tienen personajes, que tienen elementos, etcétera. Muy bien. Entonces, nota que va a haber un paralelismo con las parábolas, pero hay que tener mucho cuidado.
¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una diferencia que va a cambiar completamente todo esto. Recuerda que estamos tocando lo que son figuras literarias. Entonces no es lo mismo una parábola que una alegoría, aunque incluye el mismo contenido, una narración, una historia, etcétera, ¿no? Entonces, mira, la alegoría también incluye historia, historia. O narración en este caso, ¿no? Juan 15 está hablando de una narración tocante a la vid, ¿no? Narración, narración. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una parábola y una alegoría? Que la alegoría, los conceptos, los personajes van a representar algo, van a representar algo, están simbolizando algo. En la parábola no era así. La palabra, la historia solamente es una historia construida para mostrar un punto, una verdad. Pero la alegoría no. En la alegoría, algunos detalles o cada detalle van a tener significado. Van a tener significado individual. ¿Ve? Los personajes van a representar algo o alguien. Eso es una alegoría. Por ejemplo, nuestro ejemplo de Juan 15, ¿no? Nuestro ejemplo de Juan 15. Vamos ahí un momento con nuestro ejemplo de Juan 15. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en Juan 15 vemos la vid, ¿no? ¿Qué más vemos? Vemos el pámpano, ¿no? El pámpano. ¿Qué más vemos? Vemos al labrador. ¿Qué más vemos? Frutos, exacto. A ver, los de Facebook, ¿qué es lo que más ven en la parábola que acabamos de leer, aquí en la narración, que Jesús hace en Juan 15 para apuntar las obras que los discípulos tenían que hacer tras su ascensión a los cielos? Vemos la vid, pámpano, labrador, frutos, eso, muy bien. Limpieza, ¿no ve? Ah, mira, estamos anotando, estamos observando la narración. Limpieza, ¿no? Limpieza. ¿Qué es lo que más vemos? Que al que no esté, no permanece en la vid o en la vid, lo va a quitar, dice, ¿no? Y será echado al fuego, dice, ¿no ve? Entonces ahí vemos que una rama se va a quitar, ¿no? Quitar una rama. Muy bien, quitar. Ahora, mira la diferencia entre una parábola. En la alegoría todo tiene un significado, o por lo menos la mayor parte de los personajes o los temas que se está hablando en dicha historia o dicha narración. Ahora, mira, qué interesante porque acá ya el mismo pasaje nos va a dar los conceptos. La vid en este caso es Cristo, ¿no? Cristo. El pámpano son los discípulos, en este caso los 12, ¿no? Los discípulos, los discípulos. El labrador es el Padre, ¿no? Los frutos es el ministerio que ellos van a desarrollar, el ministerio. La limpieza es la palabra, ¿no? Y aquel que sería arrojado al fuego, siguiendo el contexto de Juan 15, sería Judas, ¿no? Porque este es un contexto ministerial, por si acaso, no es un contexto salvífico. Ahí también muchos se equivocan, ¿no? Porque dicen, mira, el que no da fruto y no permanece en Cristo lo va a echar, ¿ve? Se va a perder la salvación. No, este no es un contexto de salvación, este es un contexto de frutos, porque está hablando tocante al ministerio que van a cumplir los 12 discípulos. Y cuando Jesús dice, el que no permanece en mí será echado al fuego, será quemado, recogido, etcétera. Está hablando también de Judas, porque en Juan 15 está dirigiéndose Jesús a los discípulos. Entonces es un contexto ministerial también. Por eso en el capítulo 17 Juan va a acabar con la oración de Jesús por los 12 para el ministerio que van a cumplir después que el Espíritu Santo descienda en Pentecostés. Así que para nada es un contexto salvífico, eso solamente para aclarar. Ahora, volvemos a nuestro punto. Mira qué interesante. La alegoría tiene significado. La vid tiene significado, el pámpano tiene significado, el labrador tiene un significado, los frutos tienen un significado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una alegoría.
Esto es una alegoría. Ahora, como alegoría, como alegoría, muchas veces va a enseñar varios principios, ¿no? Varios principios, ¿no? No, no siempre, pero muchas veces. Las alegorías van a enseñar varios principios. En el caso de la parábola, ¿cómo era? Un solo principio, una sola verdad espiritual. Pero mira cómo cambia la alegoría, porque la alegoría le da significado casi a todo, ¿no? Entonces podemos extraer varios principios, varias verdades. Ojo, no siempre, porque incluso va a haber alegorías que solamente se van a ceñir todo a un punto, una verdad nomás también. Muy bien. Entonces acá podemos ver eso también, varios principios. Muy bien, varios principios. Ahora quiero que anotes lo siguiente. Quiero que anotes lo siguiente. ¿Ya? Ahí en tu material no está, pero anota lo siguiente. Te voy a dictar. Perdón. ¿Ya? Muy bien. Es importante, es importante entender que hay parábolas. Es importante entender que hay parábolas que sí son alegoría. Pero, repito, es muy importante entender que hay parábolas que sí son alegorías, pero también hay parábolas que no las son. Y para identificarlos solo es ver la interpretación del mismo Jesús. Solo es ver la interpretación del mismo Jesús. Muy bien, voy a volver acá y voy a explicar ahí con calmita. Muy bien, saludos a todos los que están mirando. Miren aquí adelante todos. Vamos a aprender esto. Vamos a concluir con estos dos. Miren, miren, tú dices aquí adelante. Ya, miren, miren acá adelante. Saludos, saludos a los que están mirando por las transmisiones de las redes sociales. Miren, miren aquí adelante. Parábola. Una historia, narración que quiere enseñar una verdad, un principio. Y la historia, la narración de la parábola no significa nada, solamente una historia construida para dar un punto. Muy bien. No hay que ver detalle en qué significa esto, qué significa lo otro. No, 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 no. Muy bien. Ah, pero también hay parábolas en alegorías, ¿no? ¿Y qué es una alegoría? Que gran parte de la narración, que gran parte de la historia tiene un significado. Por ejemplo, la parábola de la cizaña. A ver, la parábola de la cizaña es es una parábola general, o sea, natural, normal, o es una parábola en alegoría. Hermanos del Facebook, a ver, y hermanos acá también, todos los que están acá presentes. Pregunta para ustedes, ¿ya han entendido? Una parábola natural general, ¿qué es? Una historia, una sola verdad, donde la historia no tiene conceptos cada uno de los detalles. Muy bien. Alegoría, sí, los detalles tienen conceptos, los detalles tienen significado, los personajes tienen significado. Alegoría, parábola. Muy bien. Ahora, voy a preguntar. La parábola de la cizaña en Mateo capítulo 13, ¿es una parábola natural, normal, general o es una parábola en alegoría? ¿Mm? A ver, respondan, respondan. Los voy a leer en los comentarios. ¿Qué dicen ustedes? ¿La parábola de la cizaña es una parábola natural o es una parábola en alegoría? ¿Es una parábola? De ser una parábola es una parábola. ¿Pero es una parábola en alegoría o es una parábola en natural normal? A ver, ¿qué dicen ustedes? Eso es una parábola en alegoría. En alegoría. ¿Por qué? Porque mira, en la parábola de la cizaña vamos a encontrar mucha relación. Por ejemplo, el sembrador es el hijo del hombre. ¿No es cierto? Las buenas semillas son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. El que la plantó es el diablo Satanás. Los segadores son los ángeles, ¿no? Y la siega es el fin del mundo. ¿Qué estamos entendiendo? Que es una parábola alegórica, pues. Entonces, ¿qué te hace entender esto? Ah, hay parábolas que son en alegoría y hay parábolas que no son en alegoría. Son natural, normal, general.
Historia, una verdad. Parábolas en alegoría. Cada detalle tiene un significado. Ahora, ¿cuál es el problema que mayormente se ve acá? Que no sabemos respetar esa interpretación. No sabemos respetar esa figura literaria. ¿Por qué? Porque a todas las parábolas le hacemos como parábola natural, general, normal. No hay que poner importancia en los significados, no. El otro extremo, ¿cuál es? Todas las parábolas son alegorías. Y este extremo es el que más se practica. El que todas las parábolas son alegorías. Por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? ¿Qué significa el candelero? ¿Qué significa el aceite? ¿Qué significa las 5 prudentes? ¿Qué significa las 5 insensatas? ¿Qué significa la puerta que se abre? ¿Qué significa esa voz a medianoche? ¿No ve? Entonces, ese es el error que se comete, que vemos a las palabras como alegoría siempre. Todos son alegoría para nosotros. Lo mismo con la parábola, esto de los talentos. ¿Qué es un talento? ¿Qué significa el que tiene dos talentos? ¿Qué significa el banquero? ¿No? ¿Qué significa enterrar la moneda? Todo eso estamos sacando buscando conceptos. Esto significa, esto significa, esto significa, esto significa. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a ver a las parábolas como alegorías. Hay que sacar de conceptos y principios de cada detalle. Debe tener un significado. Eso es caer al extremismo, ¿no? Se puede incluso caer a torcer la verdad espiritual. Y eso es lo que también quiero que entiendas. Cuando no identificamos si es una parábola natural o es una parábola alegórica, podemos caer y torcer la enseñanza principal. Recuerda que esa parábola, sea alegórica o sea natural, está llevando a un principio espiritual, a una verdad espiritual. Por ejemplo, la moneda perdida. ¿Cuál es la enseñanza espiritual? Que Dios perdona a los pecadores y que Dios se goza cuando un pecador reconoce su pecado y es encontrado por Dios. Ese es un principio y una verdad espiritual. Pero si yo pongo detalle, ¿qué significa la moneda? Ah, riquezas. ¿Qué significa que la mujer? Ah, es que la mujer edifica la casa, edifica el hogar. ¿Ve? Estoy dando significados a todos y puedo perder, puedo desviar, puedo corromper incluso la verdad espiritual que el autor, en este caso Jesús, está enseñando. Así que uno preguntará, muy bien, pero ¿cómo podemos distinguir? Ya hemos entendido, hay parábolas naturales, generales, y también hay parábolas en alegoría. Pero ¿cómo podemos distinguir la una de la otra? ¿Y qué te dije? Solamente hay que ver cómo Jesús las está dando. O sea, lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Tú no puedes decir, para mí es alegoría, cuando tú le estás dando el significado. Y eso es lo que pasa en Mateo 24, pues, ¿no? Por ejemplo, la mayor interpretación que se hace de esa parábola es que le sacan significado a todo. El aceite es el Espíritu Santo, las 5 prudentes son cristianos que están fieles, los 5 insensatas son cristianos a medias o cristianos tibios, las 10 vírgenes son la esposa, el esposo es Cristo, ¿no? La puerta es el último llamado, ¿no? Entonces le estamos sacando significado a todo, pero ¿eso está bien? No, porque esa no es una parábola alegórica. Nosotros la hemos vuelto a la alegórica. ¿Por qué? Porque estamos inyectando nuestro propio pensamiento, estamos inyectando nuestra propia pensamiento. Yo pienso que significa esto, yo creo que significa esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con alegorizar todas las parábolas. Entonces, tú no tienes que sacarle significado. El mismo texto te va a decir. En el caso de la cizaña, por ejemplo, Jesús cuando explica, lo explica y dice, es una alegoría. Esto significa esto, el malo es el Satanás, el campo es el mundo, etcétera. ¿Ve? Entonces no tengo yo que adivinar, yo no tengo que estar cuestionándome, ¿será alegoría? ¿Será parábola natural? No, solamente tengo que leer y ver qué significado le está dando Jesús. Nada más. O sea, no hay que hacernos mucho problema en las parábolas, sea alegórica o sea parábola normal, natural. Solamente hay que ver cómo Jesús está concluyendo esa parábola. O está dando una enseñanza centrada, principal, fundamental, o quiere darnos detalles de cada uno de los aspectos de esa parábola. Y esto también va a influir los distintos contextos. Porque hay parábolas en Lucas y hay parábolas en Mateo. Así que hay que entender cómo Mateo mismo está reflejando las parábolas del mismo Jesús. Y eso es lo que vamos a aprender
un poquito el día de hoy. Muy bien. Entonces ya hemos visto la diferencia entre la parábola natural y la alegoría. Muy bien. Entonces hay parábolas alegóricas. Muy bien. Especialmente Apocalipsis está lleno de alegorías, ¿no? Y no necesariamente son parábolas. Muy bien. Así que va a ser muy importante que entendamos eso. Vamos a continuar. Vamos a continuar, mis amados hermanos. Vamos a continuar. Saludos a los que se están sumando. Estamos en el curso Parábola, clase número 2. Las tres audiencias y los tres propósitos. Así que no se pierda porque lo que se viene enseguida está imperdible. Saludos a los que están ahí. Les pido que puedan compartir, compartan. Les pido que puedan reaccionar también. Regálanos ahí un me gusta, una reacción para que Facebook lo pueda identificar. Así que hermanitos, por favor, les pido puedan compartir y regalarnos una reacción y también comentar, déjenos sus saludos, sus preguntas o hasta ahora lo que están entendiendo también, ¿no? Que Dios bendiga sus vidas. Hacemos esto para que estos videos lleguen a otras personas y puedan escuchar este tipo de enseñanzas, de este tipo de estudios para que pueda apoyarles también a ellos en su comprensión, ¿no? Muchos no saben de esto, qué es alegoría, qué es parábola, qué es hipérbole, qué es un símil, ¿no? Entonces va a ser un apoyo también para su preparación bíblica. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Muy bien. Avanzamos en sus materiales, página número 5, inciso B. Jesús y las parábolas. En sus materiales, página número 5, Jesús y las parábolas, inciso B. Muy bien. En la Biblia se utiliza de forma bastante intensiva las parábolas y el lenguaje parabólico. Hay parábolas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ejemplo de parábolas en el Antiguo Testamento tenemos los siguientes, y ahí en tu material está completo, ¿no? Jueces 9, 7 al 15, Segunda Samuel 12, Segunda Reyes 14, Isaías 1, Jeremías 1, Jeremías 13, Jeremías 18, Jeremías 19, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que esta figura literaria o esta herramienta de comunicación ha sido usada en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué no ha sido mucho problema lo del Antiguo Testamento? Porque nosotros no estamos familiarizados con este dialecto. Y además, en el Antiguo Testamento, el uso de las parábolas siempre es en un sentido natural, normal, ¿no? Ahora, ¿por qué cuando Jesús habla en parábolas se complica un poco la cosa? Porque recuerda que él tiene un propósito también, y era el reino. Muy bien, por eso va a ser importante que entendamos las tres audiencias. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que las parábolas ya fueron usadas por los profetas, ya fueron usadas por los siervos de Dios. ¿Y qué significa eso? Que usaron esa manera de comunicarse en parábolas, dando una historia para reflejar un punto, una verdad. E incluso nosotros usamos parábolas, usamos esto también, ¿no? ¿Acaso alguna vez tú no le has dicho a tu hijo, a tu sobrino, a tu tío, no sé, o has escuchado de tu mamá, de tu papá, una recomendación y han utilizado una historia, ¿no? Es como cuando yo tengo un hijo, ¿no? Un hijo y le digo, ¿sabes qué, hijo? No salgas o no llegues a la casa em, después de las 8 de la noche. Es muy peligroso, ten mucho cuidado. Te voy a contar una historia, hijo, le voy a decir, ¿no? Había un joven que era desobediente a su papá. Y este joven cada tres noches se salía por la ventana. Se iba a jugar con sus amigos, iba a hacer travesuras con sus amigos de la universidad, del colegio, etcétera. Y hasta que un día, por salirse sin permiso o faltando la autoridad de su papá, llega todo golpeado, llega todo ensangrentado. Le habían asaltado y él ha sufrido un atraco y le han quitado todo. Y su papá le dijo ese día, porque no me obedeciste, porque no me hiciste caso, esto te ha acontecido. ¿Ve? ¿Qué estoy haciendo? Estoy utilizando una historia verdadera para reflejar un punto. ¿Cuál es ese punto? Obedéceme, hijo. ¿Ve? ¿Lo están entendiendo, hermanos? Esa es una parábola. Es una palabra natural, la usamos nosotros también.
Si te has dado de cuenta, amados hermanos, todos estamos utilizando figuras literarias, aunque no entendamos el nombre. Hemos utilizado símiles, hemos utilizado hipérboles, hemos utilizado metáforas, retóricas. Todos hemos utilizado eso. Solo que a veces no está entrando en nuestra concepción. Y aquí quiero hacer un paréntesis y una recomendación para los jóvenes estudiantes, en especial los que están en la etapa preescolar, colegio, preparatoria. Pongan mucha atención a lo que van a avanzar en literatura, porque les va a ayudar mucho, hermanos. Les va a ayudar mucho entender lo que son la gramática, el contexto, las figuras literarias, la retórica, el sujeto, el adverbio, el pronombre, los artículos. Pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque cuando van a toparse con el estudio de la Biblia, eso va a ser muy importante. Y ya en una edad adulta va a ser difícil aprender. Así que tú, si tú eres joven, si tú eres señorita, pon mucha atención. No seas como el hermano Fernando, ¿no? A veces no escuchaba, estaba atento a otras cosas, o a veces ni le ponía importancia. No, ahora me arrepiento, me arrepiento. Debía haber puesto atención a las cosas que aprendemos en la escuela también. Muy bien, así que este es un ánimo para todos para que pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar en su conocimiento y estudio de la palabra. Y no solamente de la palabra, sino también de otras carreras, ¿no? Ahora, entonces, este método de comunicación ha sido muy usado por los profetas del Antiguo Testamento y los siervos de Dios, y Jesús lo va a utilizar también. Es más, él mismo va a decir, ¿no? Que él usa esto para que se cumpla incluso la escritura, ¿no? Entonces, desde ya estamos viendo que va a ser muy importante el uso de las parábolas, ¿no? En el Nuevo Testamento, el uso de las parábolas se relaciona fundamentalmente con las enseñanzas de Jesús. Y este será nuestro centro de atención en este curso. Claro, me hubiera gustado a mí que toquemos un poco de las parábolas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, las adjeciones o los versos que da ¿qué se llama? El profeta Balaam, ¿no ve? Que da Balaam contra Israel, son parábolas algunas de ellas. Entonces va a ser muy bonito que tú hagas un estudio de las parábolas del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, pero en este caso, en este curso, nos vamos a centrar en las enseñanzas de Jesús, en las parábolas de Jesús, porque ellas son las que causan más controversia en el mundo cristiano, ¿sí o no? Claro que sí, ¿no? Ahora, pues a estas enseñanzas o a estas parábolas de Jesús les daremos a ustedes una ayuda para que puedan comprender las parábolas. La idea en este curso no es cada parábola detallar. Incluso en sus materiales, en la última página, tienen más de 40 parábolas que se los he puesto ahí para que vean cuántas parábolas hizo Jesús, utilizó Jesús, habló Jesús. Entonces, la idea en este curso no es explicar una por una las parábolas, sino darte principios, darte herramientas, darte verdades para que tú mismo lo puedas comprender y lo puedas explicar y lo puedas enseñar incluso, y lo más importante, lo puedas aplicar en tu vida, ¿no? Entonces, ya la clase siguiente, la clase número 4, ahí vamos a estar hablando de las parábolas, porque en sus materiales tienen creo que casi 8 parábolas donde ahí vamos a explicar las parábolas. Muy bien, no todas, pero sí algunas, las más importantes, las más trascendentes, lo vamos a explicar. Pero recuerda, vamos con calma, vamos con paciencia. ¿Por qué? Porque tenemos que entender las pautas. ¿De qué sirve que yo te explique, hermano? Esto es, si tú no lo vas a poder entender. Entonces te voy a dar herramientas, te voy a dar principios, te voy a dar verdades para que tú mismo lo puedas entender cualquier otra parábola de Jesús. Muy bien, continuamos. Cuando Jesús vino, cuando Jesús vino y pisó tierras judías, en el comienzo de su ministerio usó parábolas, pero también lo usó durante su ministerio e incluso al final de su ministerio, ¿no? Entonces, mira, algo que tenemos aquí que ver es que el uso de las parábolas van a ser importantes en el ministerio de Jesús, antes, durante y al final de su ministerio. ¿Qué te hace entender esto? Que hay un propósito. O sea, las parábolas no solamente son historias bonitas, no, hay un propósito teológico también. O sea, va a ser muy importante que entiendas todo eso. Y en la clase siguiente, hermanos, yo te voy a explicar todo tocante a Mateo. Vamos a ver Mateo en una hilación, en un resumen preciosísimo. Así que no te pierdas esto, porque ¿de qué me sirve, me sirve que yo te enseñe la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de la cizaña, si no te voy a explicar todo el contexto de Mateo? O
sea, cuando tú entiendes el contexto de Mateo, su propósito, su tema central, su división, su estructura, es fácil entender las parábolas. ¿Por qué? Porque las parábolas están dentro del libro de Mateo, como están dentro del libro de Lucas. Entonces, para entender las parábolas de los evangelios, tenemos que conocer los evangelios. ¿Me dejo entender? Ah, muy bien, ¿no? Entonces, hay que entender que las parábolas, más allá de una historia, más allá de un principio, van a aportar a un mensaje teológico también. Qué precioso lo que se viene, ¿no? Por ejemplo, al inicio de su ministerio, Jesús dice, ¿no? El que me oye y no hace estas palabras, las compararé con un hombre que edificó su casa sobre la arena. El que me oye y hace estas palabras, lo compararé con un hombre que hizo su casa sobre la roca. ¿Ve? Eso es parábola. Está utilizando parábola. Está construyendo una historia para llegar a un punto. ¿Me están entendiendo? Ah, ¿no ve? ¿Qué más? En Mateo capítulo 12, verso 13, también va a utilizar parábola en la blasfemia del Espíritu Santo, ¿no? Cuando va a hablar del hombre fuerte ata al hombre fuerte para poder saquear sus bienes, ¿no? Parábola. Y al final de su ministerio también Jesús va a utilizar parábolas, ¿no? En Mateo capítulo 24 y 25, perdón, 20 al 25, la parábola de los labradores de la viña, ¿no? De las bodas, ¿no? La parábola de las 10 vírgenes, la parábola del siervo infiel, de los talentos, de las dos mujeres, ¿no? Entonces va a utilizar historias también así. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que van a tomar importancia las parábolas en el ministerio de Jesús. Muy bien. Para comprender mejor el uso y el por qué Jesús usó importantemente las parábolas, debemos comprender, subraya en sus materiales, la audiencia a la que habla, a la que les habla. Debemos comprender la audiencia a la que les habla. Y esto será clave para comprender, el propósito de su uso. Es decir, que al hablar en parábolas Jesús tendrá diferentes propósitos que se distinguirán según la audiencia. Entonces vamos un poco a observar. ¿A qué audiencia le está hablando? ¿Por qué es importante la audiencia? Porque la audiencia va a determinar cuál es el propósito de Jesús al usar estas parábolas. Mira, qué interesante. Entonces estamos tocando un contexto judío. Mira, y ni siquiera estamos aplicando. Eso va a ser lo importante, que primeramente entendamos cómo ellos lo están entendiendo, cómo Jesús lo está utilizando, no tanto a la aplicación. Y ese es nuevamente un error. Rápidamente usamos la palabra y lo aplicamos para nuestras vidas, o a la iglesia, o a nuestro ministerio. No debería ser así. Lo importante es interpretarlo, ver cómo ellos lo están entendiendo, ver cómo Jesús lo está utilizando, por qué lo está utilizando, a quién le está diciendo, por qué le está diciendo, para qué le está diciendo. Muy bien. Ahí vemos un poco de la observación del texto. Muy bien. Continuamos entonces. Para ver las tres audiencias y los tres propósitos, vamos a ver estos grupos a diferencia. Entonces, mire qué interesante. Va a haber tres propósitos que van a ser seguidos por tres audiencias. De manera que los tres son distintos. ¿Por qué? Porque las audiencias tendrían que ser distintas. ¡Wow! ¡Qué bonito eso, hermanos! A ver, vamos a entrar a eso. Inciso C, las audiencias de Jesús. Las audiencias de Jesús. Las audiencias de Jesús. ¿Listos? Creo que están en su material, página número 6, si no me equivoco, ¿no? Las audiencias. Entonces vamos. Primera audiencia, sus seguidores y el pueblo en general. El pueblo en general de Israel. Recordemos que ya para esta etapa Jesús había ya tenido un grupo de seguidores, aparte de los 12, quienes también llamaron a otros. Los distintos grupos de Jesús habían llamado la atención de mucho pueblo judío. Algunos ya le seguían, otros solo lo escuchaban. Y eso va a ser importante. A ver, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 4. O sea, porque a veces pensamos que Jesús ganó una audiencia mucho tiempo después. No, o sea, Jesús empieza su ministerio tras su bautismo del Espíritu Santo y la tentación, pero rápidamente también ya va a tener muchos seguidores. Esto por dos cosas. Número uno, por la predicación que él tenía, y número dos, por las señales que él estaba haciendo, como sanar,
como libertar demonios, etcétera. Entonces, tenemos que entender lo siguiente, que ya Jesús, antes de tener una confrontación con los fariseos, ya tenía seguidores, ya tenía muchos seguidores. Repite una vez más, unos le seguían por la predicación que él tenía, creían que realmente era el profeta, pero otros le seguían por los milagros, por las sanidades que él hacía también. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 4, verso 23, y escucha lo que dice el texto solamente al inicio, ¿no?, de que ya comenzó su ministerio. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mira, ya estaba sanando, pero a la par, ¿qué estaba haciendo? Estaba predicando el evangelio del reino. 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y Jesús los sanó. Ah, mira, pues entonces ya está creciendo su fama. Su fama. Repito, 1 por su predicación y 2 por sus sanidades. O sea, la gente le está siguiendo. Ese es el contexto. Le está siguiendo la gente. Verso 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, incluso del otro lado del Jordán. Ah, entonces había seguidores. Porque a veces pensamos, no, los seguidores solamente fueron gente que lo buscaba por los milagros. Y también sí es así. Pero también había gente que sí le creía. Tenía muchos seguidores. Pablo en Corintios va a decir que Cristo tenía más de 500 discípulos. Entonces tú tienes que entender que Jesús hizo un ministerio y que tenía una audiencia. Y esta audiencia era el pueblo en general de Israel, a las que también les va a hablar en parábolas. Ah, muy bien. Entonces Jesús va a hablar en parábolas a una de sus audiencias. Y una de sus audiencias va a ser el pueblo en general. El pueblo de Israel o sus seguidores, sea por la predicación de él o sea por los milagros y las sanidades que Jesús estaba haciendo en esa época donde ya estaba creciendo su fama. Ah, wow, qué interesante. Muy bien. La segunda audiencia van a ser los líderes religiosos e intérpretes de la ley. Jesús tuvo muchos encuentros con los fariseos, saduceos, ancianos y sacerdotes, quienes eran líderes sobre Israel en ese entonces. A ellos también Jesús les va a hablar en parábolas. Ah, segunda audiencia. No son la misma. Número 1, el pueblo en general, sus seguidores. Jesús se sentaba y empezaba a hablar y mucha gente se reunía. Ah, seguidores y el pueblo venía a escuchar también. Pero había otra audiencia específica, la cual eran los líderes religiosos. Fariseos, saduceos, ancianos, etcétera, etcétera. Los líderes religiosos de la ley religiosos de Israel e intérpretes de la ley. Ah, muy bien. Hasta acá estamos viendo 2 audiencias, porque a la primera audiencia le va a hablar en parábolas también. A la segunda audiencia también les va a hablar en parábolas, pero nos falta una tercera audiencia. Nos falta una tercera audiencia. Entonces, la tercera audiencia son los 12 discípulos. Estos fueron escogidos por Jesús, quienes eran un grupo de los más íntimos de sus seguidores, quienes también escucharon las parábolas de Jesús. Pero Jesús tenía una intención más profunda para con ellos. Después de ver y distinguir los 3 grupos o audiencias a las que habla Jesús en parábolas, veamos los 3 propósitos de las parábolas de Jesús. Entonces, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente para los que están viendo ahí por la transmisión. ¿Qué estamos entendiendo? Antes de comprender e interpretar las parábolas que Jesús mismo va a interpretar, tenemos que nosotros distinguir la audiencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos o creyentes ya mucho tiempo después. Ni siquiera somos judíos. Ni siquiera estábamos en esta cultura o en esta mentalidad de estos primeros judíos que habían recibido a Jesús en su primera venida. Ahora, Jesús predicando en tierras judías tenía estas 3 audiencias tocante a las parábolas.
Lo va a hacer también con con las otras predicaciones, pero acá estamos hablando de las parábolas. De manera que Jesús usa parábolas, sí, pero las usa en diferentes audiencias. Y estas audiencias, al distinguir estas audiencias, vamos a entender tres propósitos distintos. Mira qué interesante que es esto. O sea, no es lo mismo que Jesús les hable al pueblo en general, a los seguidores. No es lo mismo que Jesús le hable a los fariseos. Y no es lo mismo que Jesús le hable a los 12. ¿Por qué? Porque son tres audiencias distintas y van a tener tres propósitos distintos. ¿Lo estás entendiendo? Ah, tres audiencias distintas, tres propósitos distintos. Para yo entender qué propósito tenía, yo tengo que ver qué audiencia estaba recibiendo las parábolas de Jesús. Muy bien. Ah, ya. Entonces entramos a lo siguiente. Los tres propósitos de Jesús. Los tres propósitos de Jesús. A ver, vamos a leer los comentarios, vamos a leer los saluditos. Después ya entramos en esto. A ver, mi hermana Amparo, ahí está presente. Bendiciones, dice, que Dios te bendiga. Ahí está mi hermano también, ya respondió, sí, alegoría, alegoría, dijeron, ¿no? Sin levadura la palabra. A ver, ahí que dice mi hermana María López, dice, así, un like mandó, ¿no? Mi hermana Luciel también nos mandó ahí sus comentarios. Saludos, 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 saludos a todos los que se van sumando. Y aquí también por las redes sociales. Ahí está mi hermana Luz, ya entendí. Tres audiencias diferentes y en ninguna de ellas está. Ah, muy buen punto que dice mi hermana, ¿no? Saludos, mi hermanito, saludos, saludos a todos. Mi hermana Luz dijo algo muy cierto. Hermano, qué interesante porque tres audiencias. ¿Y dónde está la iglesia? No hay iglesia. ¿Por qué? Porque en los evangelios no hay iglesia. Porque el nuevo pacto no se ha dado. ¿Qué estamos entendiendo entonces? Que todas las parábolas y la predicación de Jesús siempre fue tocante a Israel. Fue tocante a los judíos. ¿Por qué? Porque se estaba ofreciendo el reino. Porque se estaba ofreciendo las promesas hechas a Israel. Ese es el error que se comete. Mira, en ningún momento Jesús le va a decir, ahora esta parábola es para mi iglesia. No, porque en ese tiempo no había iglesia. El término iglesia aparece después, como la conocemos hoy. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que nosotros, como iglesia hoy, no estamos en esa audiencia. No es para nosotros. Pero ¿qué tenemos que sacar? Las verdades espirituales, los principios espirituales. Eso es lo que tenemos que extraer. Pero ahora, recuerda algo importante. Una correcta aplicación viene después de una correcta interpretación. Y en nuestra interpretación no está la iglesia. No está la iglesia. ¿Ahora entiendes que Mateo 24 no habla de la iglesia? ¿No habla del arrebatamiento? ¿No habla del amor de la iglesia que se va a enfriar? ¿No habla que la iglesia va a predicar el evangelio a todo el mundo, después vendrá el fin? No, porque la iglesia no está en los evangelios. La única mención que se hace en Mateo es en el 16, cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia en lo futuro. ¿No? Esto tocante a los tres evangelios sinópticos. ¡Wow! Qué buen dato que nos acaba de dar nuestra hermana Luz, que ya, pero no está la iglesia. Ya estoy comprendiendo mejor, ¿no? Tengo que interpretar con una cultura judía, bajo el antiguo pacto, con la promesa del reino, con su Mesías y tocante al pueblo de Israel, ¿no? Porque si no hago malas interpretaciones. Tres audiencias diferentes, tres propósitos diferentes. Muy bien, entonces vamos a la diapositiva. Los tres propósitos de Jesús. Inciso D. Los tres propósitos de Jesús. Anotamos en sus materiales, faltaba llenar. Después de ver y distinguir los tres grupos o audiencias a las que habla Jesús en parábolas, veamos los tres propósitos de las parábolas de Jesús, que son, anote, descubrir, encubrir e instruir. Anote. Los tres propósitos, ¿cuáles son? Número 1, descubrir. Número 2, encubrir. Y número 3, instruir. Mira lo que vas a aprender el día de hoy. Muy bien. Entonces vamos un poco acelerando. Propósito número 1. ¿A quién va dirigido este propósito? ¿No? El de descubrir. Propósito número 1, descubrir.
Este propósito nos habla de la intención de Jesús tocante al pueblo general de Israel. Este propósito nos habla de la intención de Jesús tocante a Israel, al pueblo en general. Muy bien. Ahora, esto es muy importante porque mira, vamos a Mateo un momento. Vamos a Mateo. Y es lo que yo quiero que entiendas. Porque ¿qué es descubrir? Descubrir, ¿no ve? Revelar, mostrar. Ahora, recuerda que todas las parábolas van a ser tocantes al reino. Por lo menos en Mateo van a ser todos tocantes al reino. Ahora, la primera audiencia era el pueblo en general. Jesús utiliza parábolas para ellos, ¿para qué? Para descubrir, para revelar los misterios del reino. Por eso mira lo que va a pasar. Vamos un momento a nuestras Biblias. Mateo capítulo 13. Abre tu Biblia ahí. Abre tu Biblia ahí. Y tú vas a entender a qué audiencia le está hablando. En Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Muy bien. La parábola del sembrador. Muy bien. Ahora mira. La parábola del sembrador. Ahí está. Mira, quiero que mires esto. Aquel día, Mateo capítulo 13, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y mira esto. Y se juntó mucha gente. Pregunta para los que están presencial. Esta mucha gente, ¿qué audiencia sería? ¿Audiencia del pueblo en general? ¿Audiencia de los fariseos? ¿O audiencia de los 12? ¿Qué audiencia es esta? Respondan ahí los que están en vivo. ¿Qué audiencia es? Repito, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se juntó mucha gente. ¿Quiénes serían esta audiencia? ¿Audiencia 1? ¿Audiencia 2? ¿Audiencia 3? Eso, muy bien. Esta es la primera audiencia, la audiencia del pueblo, la audiencia de los seguidores de Jesús, que estaban ahí sentados expectantes para escuchar lo que Jesús iba a decir. Y Jesús entra a la barca, se sienta y empieza a hablar en parábolas. Porque mira lo que dice Mateo 13:3. Y les habló muchas cosas en parábolas. ¿Ve? Ahí está lo que te dije. Parábolas para una audiencia. La audiencia es la gente, el público, los seguidores, el pueblo en general. Y les está hablando en parábolas. Entonces, esto no siempre se va a cumplir, lo que dice más adelante, ¿no? A ellos les es escondido los misterios del reino. No. Recuerda lo que estás aprendiendo acá. 3 audiencias distintas, 3 propósitos distintos. Para la primera audiencia, que era el pueblo en general, los seguidores, los que le estaban escuchando, el propósito era descubrir a ellos los misterios del reino. ¿Por qué? Porque mira cómo concluye Jesús la parábola del sembrador. Verso 8. Pero el que cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. Concluye Jesús la parábola y mira lo que dice. El que tiene oídos, oiga. ¿Ve? Entonces Jesús usa parábolas para el pueblo, para descubrir, para revelar los misterios del reino. Ojo, que ya va a depender mucho de ellos que lo entiendan. Jesús no está cerrando, no está aquí Jesús encubriendo, no lo está haciendo, está descubriendo. Pero el punto va a ser si ellos lo van a entender. Ahora, por eso Jesús dice, el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. ¿Por qué dice Jesús? Porque está para que lo entiendan, pero no todos lo van a entender. ¿Por qué? Y eso va a partir mucho del corazón del pueblo. Aquel que tiene el corazón humilde, aquel que reconoce cuán mal ha caminado en los designios y la voluntad de Dios, va a reconocer lo que Jesús está diciendo por medio de parábolas. Pero aquel judío del pueblo que no va a entender, va a resistir esta verdad, no lo va a entender. Entonces Jesús da parábolas al pueblo para que lo entiendan, para mostrarles y descubrir los misterios del reino. Ya va a depender mucho del corazón del pueblo. Por eso muchos le siguieron y otros no le siguieron. Por eso mucha gente escuchaba cosas y se iba, ¿sí o no? Se iba. ¿Por qué? Porque no entendió. Pero mucha gente se quedaba y escuchaba todo eso, ¿no?
Entonces, eso va a ser muy importante que entendamos también, ¿no? Va a ser muy, pero muy importante que entendamos todo eso. Muy bien. Entonces, el propósito ha sido de descubrir al pueblo, ¿no? El que tiene oído, oiga. Muy bien. Volvemos a nuestra diapositiva. Entonces, a la primera audiencia, ¿qué era el propósito? Descubrir los secretos del reino. Muy bien. Volvemos con nuestras diapositivas y vamos a lo siguiente. Propósito número 2. Encubrir. Este propósito nos habla de la intención de Jesús tocante a los líderes religiosos de Israel. ¿Como quiénes? Fariseos, saduceos, sacerdotes, sanedrín, ancianos, etcétera, que estaban siendo líderes religiosos, pero también eran intérpretes o maestros o rabinos de la ley. Jesús cambia su propósito. Jesús le dice, al pueblo yo le voy a revelar las cosas, pero ya el pueblo va a ver si lo entiende o no. ¿Por qué? Porque el que tiene oído va a oír. El que no, pues no lo va a entender. Pero con los líderes religiosos, netamente Jesús va a ocultar, netamente Jesús va a encubrir. Él no quiere enseñarle todo esto, ¿no? Por eso, mis amados hermanos, tenemos que entender que este propósito de encubrir nos habla de la intención de Jesús tocante a los líderes de Israel como fariseos, saduceos, sacerdotes, ancianos, etcétera. Esto como señal de juicio, subrayes en sus materiales, esto como señal de juicio y castigo por el rechazo consumado por ellos ante las evidencias de Jesús como el Mesías esperado. ¿Por qué Jesús dice esto en Mateo? Vamos a nuestras Biblias. ¿Por qué Jesús dice esto en Mateo? Mira, Mateo capítulo 13, verso 10. Escucha esto, mira. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no. Porque a cualquiera que tiene se dará y tendrá más, pero el que tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos, subraya esto, en ellos. Ahora vamos a ver quiénes son estos ellos. Mira, Jesús aquí está dando un propósito por lo cual está usando parábolas también. Para encubrir, ocultar. Pero él dice, a ustedes se les va a dar. Pero a ellos no, dice. A ellos. Y hay que descubrir quiénes son estos ellos. Bajamos un poquito. Jesús va a citar al profeta Isaías, ¿no? Y mira lo que dice. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, ellos son los líderes religiosos a los cuales Jesús va a ocultar, Jesús va a encubrir los secretos del reino. Pero no porque Jesús sea malo, sino porque ellos están cerrando su corazón a la verdad y a las señales que Jesús estaba haciendo. Entonces, ¿qué tenemos que entender aquí? Que la mayoría de los fariseos, la mayoría de los saduceos y de los líderes religiosos, ellos mismos han cerrado sus ojos y sus oídos para no entender. Por eso mira lo que dice. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Eso estaban haciendo los fariseos. Oían lo que Jesús decía, pero no lo entendían. Veían lo que Jesús hacía, pero no lo recibían. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oye pesadamente. Han cerrado sus ojos para que no vean y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, ¿qué está pasando? Que los líderes religiosos han cerrado su corazón a Cristo. Por eso no lo están entendiendo. Entonces Jesús utiliza las parábolas para ellos. Para decirles, a ustedes no se les va a dar nada. A ustedes no se les va a dar absolutamente nada. Ahora, la clave en estos dos grupos es el corazón. Los líderes religiosos habían cerrado su corazón a Jesús y a sus obras.
Pero los del pueblo aún podían creer. Por eso algunos de ellos se quedaban con Jesús y los 12, cerca de ellos, para aprender más de las parábolas y las enseñanzas de Jesús, que estaba mostrando así que cualquiera que la escuchaba podía creer. Ahora, la diferencia entre estos dos. Los fariseos habla tonterías, decían, ¿no? Estas no son palabras del Mesías. Este no es el Mesías. Escuchaban tanta sabiduría por parte de Jesús, pero no le creían. Entonces no es culpa de Jesús, es culpa de sus corazones. Es culpa de que ellos han cerrado su corazón a las palabras de Jesús y a las señales de Jesús. Cosa que el pueblo no hacía. ¿Por qué? Porque mira lo que va a pasar en Marcos. Mira el corazón del pueblo. Obviamente no de todos, pero de la gran mayoría. Marcos capítulo 4, tocante a la parábola del sembrador. Mira lo que va a pasar. Marcos capítulo 4, verso 10. Mira, mira. Jesús acabó de dar la parábola del sembrador, pero mira lo que añade Marcos de lo que no está escrito en Mateo. Marcos 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12. Mira, mira esto. Los que estaban cerca de él con los 12. Las dos audiencias se han juntado. El pueblo y los 12. Jesús acaba de dar la parábola del sembrador. Los discípulos no le entienden, ¿no es cierto? Y le van a preguntar, ¿qué significa la parábola del sembrador? Pero juntamente con los 12 estaban otro grupo, gente que quería escuchar, gente que quería aprender. Ese es el pueblo que va a reconocer al Cristo. Por eso te digo, la diferencia o la igualdad de estos dos pueblos, tanto el pueblo de Israel como los líderes religiosos, es el corazón. Si el corazón está cerrado, en vano, no va a entrar. Pero si el que tiene oído va a oír, va a querer aprender. Entonces había gente, gran cantidad, gran multitud, que se acercaba a Jesús y le decía, ¿qué significa esta parábola? Queremos entender, queremos aprender. Entonces estamos viendo que todo parte del corazón del pueblo y el corazón de los líderes religiosos. Ahí nos vamos al mismo Marcos capítulo 4, pero esta vez el verso 34. Mira lo que dice el texto. Mira lo que dice el texto. Marcos capítulo 4, verso 34. 33. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían, mira esto, ve eso, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Ve lo que te dije? Nota que hay tres audiencias claramente. A ellos les voy a hablar en parábolas. El que tiene oído va a oír. A los líderes religiosos, no, a ellos no. A ellos vamos a encubrir los misterios del reino. Para que teniendo oído no oigan, para que teniendo ojos no vean. ¿Por qué, Jesús? Porque ellos están cerrando su corazón a la verdad. ¿Y a los discípulos? No, a los discípulos se les va a dar todo. Se les va a declarar todo. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí por ende? El tercer propósito. Propósito número 3. Instruir. Propósito número 3. Instruir. Este propósito nos habla de la intención de Jesús tocante a sus 12 discípulos, pues son los que Jesús escogió con un propósito de instruirlos y prepararlos para su ministerio, pues son a los que Jesús escogió con un propósito de instruirlos y prepararlos para su ministerio, después de que Jesús ascienda a los cielos. Es por ello que Jesús les explica a ellos más claramente las parábolas. Muy bien, ahí están los tres propósitos y vamos a ir al resumen del resumen. Y miren todos aquí adelante y los que están mirando acá también, todos los que están mirando por las redes sociales, gracias por acompañarnos. Concluiremos, acabaremos la idea. Jesús usa parábolas. Tres audiencias distintas, tres propósitos distintos. La primera audiencia, el pueblo en general de Israel y algunos seguidores de Jesús. Para ellos, ¿qué propósito es? Revelar, descubrir. El que tiene oído, va a oír. El que no lo entiende por la dureza de su corazón. Audiencia número 2, los líderes religiosos y los intérpretes de la ley.
Propósito para con ellos, encubrir. A ustedes no. ¿Por qué? Porque ustedes rechazan. Viendo, no creen. Oyendo, no escuchan. Entonces se cumplen ustedes lo que dijo el profeta Isaías. Se han engrosado sus corazones y no permiten que vean lo que se está haciendo. Entonces Jesús usa parábolas para encubrirles. Nuevamente, no porque es malo, sino porque ellos mismos están causando eso. Por eso dice el texto, por juicio, dice. Parábolas a ellos porque por juicio, para retribución, por la dureza de su corazón. Y el tercer grupo, los 12 discípulos, a ustedes también les voy a explicar todo, a ustedes sí. A ustedes les explico todo. A ustedes les voy a revelar todo. A ustedes con calmita, ¿ve? A ustedes les voy a instruir. Mira aquí adelante y concluimos todo. Parábolas al pueblo, descubrir los misterios del reino. Parábolas a los fariseos, encubrir los misterios del reino. Parábolas a los discípulos, instruir los misterios del reino. Descubrir, encubrir, instruir. Espero que estés aprendiendo. Muy bien. Vamos a lo siguiente ahora. Vamos a ver esto, mis amados hermanos. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto, mis amados hermanos, en una gráfica. En una gráfica será de la siguiente manera. Ahí en sus materiales tienen la gráfica, si no me equivoco, está en la página 7 o en la página 8 en sus materiales. Ahí dicen, una gráfica sería así, ¿no? De la siguiente manera. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería una gráfica? Los tres propósitos y las tres audiencias, ¿no? Primera audiencia, el pueblo de Israel. Segunda audiencia, los líderes religiosos. Tercera audiencia, los 12 discípulos. En este caso, ¿qué sería? A la primera sería descubrir. A la segunda, encubrir. Y a la tercera, instruir. Pero si también podemos ponerlos de otra manera, sería también de la siguiente manera. A la primera audiencia, revelar. A la segunda, ocultar. Y a la tercera, explicar. Mira qué bonito hicimos nuestro cuadrito. Descubrir, encubrir, instruir. Revelar, ocultar, explicar. ¿Está anotando? Espero que sí. Anote rápido en sus materiales. ¡Wow! ¿Lo habían visto así, hermanos? A ver, pongan sus comentarios ahí en Facebook, los que están ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció las tres audiencias? A ver, hermanitos, ¿qué tal les pareció las tres audiencias? A ver, ¿sabían esto o no sabían esto? ¿Qué les pareció esto de descubrir, encubrir, instruir? A ver, los leo. Hermanita Eugenia, hermanita Doris, hermanito Hernán, hermanita Mari López, Reida Chávez, Mari López, Lucy. ¿Qué les pareció esto de los tres propósitos y de los tres audiencias? A ver, comenten ahí, hermano Alberto Ventura, hermana Amparo. A ver, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció, hermana Nelly? Hermanita Patty, Lady. A ver, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció esto? ¿Sabían o no sabían esto de las tres audiencias y los tres propósitos distintos? ¿Notan que cambia? ¿No ven? Cambia nuestra perspectiva. Acá también, hermana Luz, no sabía, dice, primera vez que lo escucho, sí. A ver, ¿quiénes más están por acá? ¿Quiénes más están por acá? Mientras responden los del Facebook, a ver, mi hermana Angélica, mi hermana Maribel, mi hermana Rebeca, mi hermanita Eli también que está aquí presente, mi hermana Hulda, Augusto, Emilio, User 496-7432. A ver, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Entendieron los tres grupos? Perdón, las tres audiencias, los tres discípulos, perdón, los tres propósitos. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que aunque Jesús utilizó parábolas, van a tener distintos propósitos. Y eso lo vamos a entender siguiendo la ilustración. ¡Wow! Hermano, ¿dónde estaba? Yo estaba aplicando la parábola de las 10 vírgenes a la iglesia. Yo decía que había cristianos tibios que eran como las 5 insensatas ahí, que no tenían el aceite lleno porque no tenían el Espíritu Santo. Yo explicaba, hermano, ¿dónde estabas? Me decían, no, pues aquí va a aprender mucho. Aquí. Y lo que se viene, las 2 clases más, porque acá todavía estamos en la introducción, por si acaso. Todavía estamos en la introducción. Ya la clase siguiente entramos un poco a develar un poco de todo eso. ¡Wow! Tremendo. Ahí mi hermano no sabía esto. Gloria al Señor. Dice, no, estamos aprendiendo. Mi hermano no sabía esto. ¡Wow! No lo sabía. ¡Wow!
Muy bien, espero que les esté gustando mucho. A ver, vamos a leer los comentarios. La hermana Angélica dice, sí, ya lo sabía porque lo vi por Facebook, dice. No, pues hermana, así que chiste, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar. Déjenos ahí sus comentarios. Déjenos, ¿sabían esto? ¿No sabían? ¿Qué tal les pareció este dato? ¿Les ayuda? ¿No les ayuda? ¿Otros están reforzando este conocimiento? Déjenos ahí sus comentarios y les pido que por favor reaccionen a estos videos para que podamos llegar a más personas. Muy bien, continuamos en la clase del día de hoy. Entonces hemos visto ya los tres grupos y, perdón, las tres audiencias y los tres propósitos distintos. Descubrir, hazte una ficha de esto, hermanos. Háganse una ficha, háganse un tarjetín de esto. Descubrir, encubrir, instruir, revelar, ocultar, explicar. Wow. Esto les va a ayudar mucho cuando ustedes tengan que dar una escuela dominical, un estudio bíblico o un sermón también tocante a las parábolas. Continuamos. Inciso E. Partes de una parábola. Partes de una parábola. Partes de una parábola. Las parábolas básicamente se dividen en tres partes. Las parábolas básicamente se dividen en tres partes. Número uno, la ocasión. Estamos viendo las partes de la parábola. Son tres. Número uno, la ocasión. Lo primero a observar es a quiénes les habla Jesús. Subraya eso. Lo primero que hay que observar es a quiénes le está hablando Jesús. Y como tú ya sabes, fariseos, pueblo en general o discípulos. Ahora también tienes que tomar muy en cuenta algo, porque en algunas parábolas va a haber audiencias unidas. Es decir, va a haber pueblo, pero también va a haber fariseos. Solamente tienes que continuar leyendo para ver cómo Jesús está aplicando esa parábola o a quién lo está aplicando. Solamente es cuestión de leer, mis amados hermanos. Muy bien. Entonces, la ocasión. Lo primero a observar es a quiénes les habla Jesús. Pues como ya lo vimos anteriormente, no era lo mismo referirse a los discípulos o al pueblo en general o a los líderes religiosos de Israel. En estos últimos, cuyo principal propósito al oír a Jesús era buscar algo para echarlo y desacreditarlo. Aunque a veces la audiencia es variada, lo que te dije, mira, aunque a veces la audiencia es variada, Jesús las diferenciaba por aquellos de corazón manso a la palabra de él. Mira, un dato muy importante. Si vas a encontrar en algunas parábolas audiencias unidas, audiencias variadas, ¿no? Incluso en algunas parábolas van a estar los tres, discípulos, pueblo en general y fariseos. O sea, ¿cómo va a diferenciar Jesús? Por la enseñanza. Solamente tienes que hacer un poquito más. Y esto va a pasar en la parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida, y en la parábola del hijo pródigo. Por eso, este dato, no sé, pasó algo. La alergia. A ver, perdón. Pasó algo, hermanitos. Pasó algo, tuve alergia. No. Muy bien. A ver, en lo que estábamos. Eso fue un pequeño cortes comerciales. En lo que estábamos. Este dato te va a servir mucho cuando entremos a la interpretación de las parábolas, que va a ser en la clase número 4. Ya te voy a decir, mira hermano, ¿te acuerdas las tres audiencias? Aquí están las tres juntas, te voy a decir. Y mira cómo Jesús está aplicando esta parábola a ellos. Y esta otra parábola a ellos. O esta parábola aplica para los dos. ¿Por qué? Porque Jesús mismo va a dar el detalle. ¿Me estás entendiendo? ¿Me están entendiendo? Espero que sí. Por eso va a ser muy importante entender la audiencia que está hablando Jesús. A veces va a hablar solamente con los fariseos. Y ya tú sabes lo que va a pasar. Ya tú sabes lo que va a venir a continuación. Les va a dar una reprimenda, una exhortación por la dureza de sus corazones. Entonces, la primera parte de una parábola es la ocasión. ¿En qué ocasión se está dando? ¿A quién se está hablando? ¿En dónde se está hablando? ¿Bajo qué contexto se está hablando? Todo eso es la ocasión de la parábola. Muy bien. Punto número 2. La narración o parte número 2 de la parábola. La narración. Tal vez este es el punto más difícil para muchos de asimilar, debido a que en la mayoría de los casos en la que una parábola no se interpreta correctamente, se debe al valor desmedido
que se da a los detalles, y cuando eso pasa, se ha desviado del mensaje central de la parábola y se comete errores que llevarán a una mala aplicación. ¿Por qué? Porque hemos hecho una mala interpretación. Entonces, la narración va a ser importante. ¿Por qué? Porque ¿qué hemos dicho que es una parábola? Una parábola es una historia o una narración que se utiliza para dar una verdad o un principio espiritual. O sea, la narración está. La narración es parte de la parábola. Ahora, para que no cometas errores, por eso te expliqué lo que es alegoría y lo que es parábola. Solamente tienes que leer. Si es alegoría, Jesús va a decir, esto significa esto significa esto es esto. Si es parábola natural normal, Jesús va a decir, al final, su conclusión. No va a poner detalles. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que la interpretación de la parábola no la vamos a dar nosotros. Ya la dio Jesús. Solamente la vamos a comprender. Ahí está el punto clave de las parábolas. No tenemos que interpretarlas. Jesús ya las va a interpretar. Jesús va a dar su significado. Solamente nos toca leer. ¿Por qué? Porque muchas veces Jesús va a decir la parábola y 2 capítulos después recién va a dar su conclusión. O va a utilizar 4 parábolas para decir lo mismo. ¿Me están entendiendo? Entonces, lo más importante de la narración es solamente leer. Porque si tú dices, voy a centrarme en la parábola del buen sembrador y de esa parte nada más lees y no entiendes el contexto, capítulos antes, capítulos después, vas a hacer vas a dar una mala interpretación y tal vez lo vas a alegorizar exageradamente. Muy bien. Eso pasó con la interpretación de Agustín de Hipona, ¿no? Que hizo con la parábola del buen samaritano. Solo pensemos en la interpretación errónea de la parábola del buen samaritano, cuya principal verdad es ver quién es nuestro prójimo y el deber de amar a nuestro prójimo. Algunos han interpretado al samaritano como el evangelista, al asno que lleva como al Espíritu Santo que dirige, el mesón como la iglesia y el mesonero como el apóstol Pablo. Aunque esta parezca una interpretación llamativa, no deja de ser errónea y alejada de los propósitos originales de Jesús. Y eso nuevamente pasa con la parábola de los talentos, por ejemplo, ¿no? El talento es un don que Dios te da. Tienes que trabajar con ese don. Dios tal vez te puede dar 2 talentos. Un talento es la música, la predicación, la oración. ¿Ve? Estoy alegorizando la parábola cuando esa parábola no es alegórica. Porque Jesús no la está alegorizando, yo la estoy alegorizando. Parece bonito, ¿no ve? Si Dios te ha dado el don de la música, entonces trabaja con ese don de la música. Si Dios te ha dado el don de la oración, el don de hablar con misericordia, utiliza y esos 2 dones, multiplícalos, trabaja con esos dones para el Señor. Si Dios te ha dado 3 dones, predicación, profecía, ¿no? También te ha dado el don de poder exhortar con la palabra. Utiliza eso, porque Dios te va a demandar sobre esos talentos que Él te ha dado. ¿Ve? He alegorizado, le he dado un significado que no tiene la parábola de los talentos. ¿Por qué pasó eso? Porque yo he exagerado en mi alegoría. Parece bonito, ¿no ve? Parece bonito lo que pasó aquí con Agustín también. Él ha alegorizado la parábola del buen samaritano. Completamente todo la alegorizado. Parece bonito. Pero es una equivocación, pues. Entonces, amados hermanos, no se trata de inyectarle al texto, no se trata de añadirle al texto que yo pienso que significa esto, yo pienso que esto es esto, yo pienso, no. Dentro de las parábolas está su misma explicación, así que hay que tener mucho cuidado. Muy bien, en la narración. Tú fíjate, tú ya has aprendido. La narración. A ver, ¿cómo Jesús está acabando? Jesús está diciendo que es una alegoría. Porque le está dando significado a todo. Jesús no dice que es alegoría, entonces hay una sola verdad. Y busca esa verdad. No te preocupes, todo esto lo vamos a ver en la lección número 4, en la clase número 4, donde vamos a interpretar las parábolas. Muy bien, mis amados hermanos. Punto número 3, o parte número 3, la aplicación espiritual. Es simplemente descubrir la verdad a la cual Jesús quiere llevar a ellos y aplicarlo eso a nuestras vidas. Recuerde que el propósito de una parábola es enseñar una verdad, subraya eso en sus materiales, es enseñar una verdad moral y espiritual que aplica a todos. Sin duda, las parábolas fueron usadas por Jesús para mostrar también la voluntad de Dios, porque aunque sea figuras literarias, se está hablando la palabra de Dios, ¿no?
Y eso trasciende hasta nuestros días. Pero recuerde un principio importante. Subraya eso en sus materiales. La correcta aplicación viene por una correcta interpretación. Entonces, ¿cuáles son las partes de una parábola? Número uno, la ocasión. Número dos, la narración. Y número tres, la aplicación espiritual. ¿Quién nos está enseñando esa historia? ¿Qué debemos aplicar en nuestras vidas? Pero recuerda que primeramente tú tienes que encontrar la aplicación espiritual para ellos. ¿Cómo tenían que vivir eso? Ellos. ¿Qué verdad le está enseñando eso? A ellos. Tú no eres la audiencia. No somos la audiencia. Son ellos. Los líderes, el pueblo o los 12. Entonces, cuando yo entiendo y reconozco una correcta interpretación y aplicación para ellos, entonces yo extraigo de ahí esas mismas verdades y las puedo aplicar y vivir hoy. Por eso la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. De manera que las parábolas, aunque fueron utilizadas para ellos, en un contexto del antiguo pacto, bajo la cimentación del reino, también se aplica a nuestras vidas espirituales. Pero recuerde, una correcta aplicación viene por una correcta interpretación. Si interpreto bien, lo voy a aplicar bien. Si interpreto mal, lo voy a aplicar mal. Así que tenga mucho cuidado. Mi nombre es Fernando, ha sido un placer estar con ustedes, mis amados hermanos. Que Dios bendiga sus vidas. Hasta acá llegamos clase número 2, las parábolas, curso intensivo, donde hemos visto las 3 audiencias y los 3 propósitos. Nos vemos en una segunda ocasión donde se va a estar desarrollando la clase número 3. La clase número 3, que son principios y pautas de una correcta interpretación. Le animo a que no falte. ¿Por qué? Porque esa clase voy a explicar todo el libro de Mateo. Voy a dar una estructura completa en Mateo para que tú entiendas todas las parábolas que hay en Mateo. Así que no te pierdas la clase número 3. Desde acá, desde Bolivia, le mandamos un fuerte abrazo. Que Dios bendiga sus vidas. Vamos a despedirnos de la audiencia acá en Facebook. Saludos a todos ahí, mi hermana Reida, Mari López, Eugenia, Doris, Hernán, María, Albert, Doris, Lucy, Amparo, ¿no? Saludos a tu hermana Nelly. Que Dios bendiga sus vidas. Gracias por compartir los videos. Gracias por estar con nosotros y apóyenos compartiendo y reaccionando a los videos. Ya está. Si usted se perdió la clase número 1, ya está en YouTube. Ya está en YouTube la clase número 1, que es figuras literarias. Y ahí está, hemos abundado mucho en eso también, ¿no? Amados hermanos, les pido que oren por nuestras vidas y también por el ministerio. Que Dios bendiga sus vidas, mis amados hermanos. Nos vemos en una siguiente ocasión, mis amados hermanos. ¿Muy bien? La gracia, la paz y la misericordia de Dios sobreabunde en vuestras vidas. Bendiciones y saludos. Un abrazo fraterno desde La Paz, Bolivia. Bendiciones.